el signo más avaro ranking del más generoso al más tacaño. Bienvenidos a Signos Zodiacales, tu espacio de astrología profunda. Hoy descubriremos quiénes abren el corazón y quiénes aprietan el puño, pero antes, suscríbete, dale like y activa la campanita para no perderte ningún misterio del zodiaco. 12. Sagitario generoso sin medida. Sagitario es lluvia de bendiciones, de esos que regalan sin mirar el saldo de la cuenta, como si el universo les repusiera cada moneda que comparten. Su generosidad brota de un fuego interior, de esa llama de entusiasmo que los empuja a ver el mundo como un festín del que todos deben probar. A veces, ofrecen más de lo que tienen, prestan su oído incansable, su hombro firme, su casa abierta, incluso cuando saben que mañana podría escasearles el pan. En el fondo, temen que la vida sea corta, y por eso aceleran el ritmo de dar, buscando inmortalidad en cada acto de bondad desmedida. Sin embargo, su corazón desbordado puede volverse su propio enemigo y han aprendido a ser héroes ajenos, olvidando rescatarse a sí mismos. Esa generosidad indomable les gana amigos, pero también los deja exhaustos, con cuentas emocionales pendientes que nadie reclama. Cuando descubren que alguien se aprovecha, surgen las grietas de la decepción el mismo fuego generoso que les impulsa, les quema el ánimo al sentirse usados. En su nobleza, a veces olvidan poner límites, y esa ausencia de barreras se convierte en invitación a quienes buscan beneficiarse sin merecerlo. Su gran don es creer en la abundancia infinita. Su gran reto, aceptar que el recurso más valioso no es dinero, sino su propia energía vital. Cuando su generosidad no es correspondida, experimentan un vacío profundo, un hueco imposible de tapar con objetos materiales. Sagitario entrega sin condición, pero en el silencio de la noche, a veces, se preguntan si no habrá regalado demasiado de su alma. Se levantan al alba pensando en la próxima oportunidad de dar, y al anochecer cargan la pesada mochila de sus desilusiones. Su optimismo es a prueba de todo, pero incluso el arco iris más brillante puede difuminarse ante la realidad de quienes abusan de su bondad. No obstante, lejos de volverse cínicos, vuelven a empezar cada día con la misma fe cálida, la misma promesa de iluminar el camino ajeno. Así es Sagitarios, generoso sin medida, un sol que brilla con intensidad, aunque su luz a veces lo deje en penumbras. 11. Libra comparte para mantener la paz. Libra no da por impulso, ni por necesidad, da por equilibrio, por armonía, por esa obsesión suya de que todos se sientan bien, aunque por dentro esté tambaleando. Sura, generosidad es estratégica, no es fría, pero sí calculada, sabe que un pequeño detalle puede evitar una gran discusión, y prefiere comprar tranquilidad antes que entrar en un conflicto. Libra te regala sonrisas, palabras amables, gestos delicados, no necesariamente objetos caros, pero sí lo justo para que te sientas valorado, y en calma. Lo suyo no es dar desde la abundancia material, sino desde la necesidad de agradar, de sostener una imagen impecable, de que todo luzca en perfecta armonía. Puede ofrecerte su tiempo, su atención, incluso su espacio, con tal de no generar tensión, porque para Libra, el desorden emocional es una traición al alma. Pero cuidado, esa generosidad muchas veces es una máscara elegante, da para no incomodar, para no decir lo que realmente piensa, para no romper la imagen ideal que ha construido. En su intento de complacer, puede llegar a regalar más de lo que siente, decir más de lo que cree, dar más de lo que realmente tiene, y cuando se siente obligado a dar, sin sentirlo de verdad, comienza a desgastarse por dentro, a dudar, a enfriarse. Libra puede ser encantador y detallista, pero si siente que no hay reciprocidad, poco a poco empieza a retraerse, y lo hace con la misma elegancia con la que te conquistó. No hace escándalo, simplemente empieza a decir que está ocupado, que quizás otro día, que no puede en este momento, y sin darte cuenta, ese Libra que te ofrecía todo, ahora se convirtió en un espejismo. Te das cuenta de que, al final, lo daba todo, pero nunca se entregaba por completo. También es cierto que cuando ama de verdad, su generosidad se vuelve arte, te escucha como nadie,
te cuida sin agobiar, te da justo lo que necesitas antes de que lo pidas, pero si siente que no lo valoras, si percibe que estás jugando con su equilibrio, no esperes grandes reproches, solo una distancia educada, porque Libra nunca será avaro en lo material, pero sí lo puede ser en lo emocional si se siente incómodo, juzgado o desbalanceado. Su generosidad es como un perfume fino, elegante, sutil, pero si no lo cuidas, se desvanece sin dejar rastro. Libra comparte, pero no por amor puro, sino por necesidad de paz, y cuando siente que esa paz peligra, retira su luz con la misma delicadeza con la que la ofreció. 10. Cáncer ofrece cuidado más que cosas. Cáncer no regala objetos, regala alma. No te da lo que tiene, te da lo que siente, porque su forma de amar no pasa por la billetera, sino por el pecho. Puede que no llegue con un regalo caro bajo el brazo, pero llega con sopa caliente cuando estás enfermo, con un abrazo cuando te rompes, con un silencio cómodo cuando no sabes qué decir. Su generosidad es maternal, incluso si es hombre, está en su instinto proteger, contener, abrigar. Da más con las manos que con la tarjeta. No es que sea tacaño, es que no valora lo material como otros signos. Prefiere invertir en emociones que en adornos. Prefiere una noche de películas que un restaurante lujoso. Eso sí, si tiene que gastar para cuidarte, lo hará sin pensarlo. Si tu bienestar está en juego, abre su cartera sin miramientos. Pero si es puro capricho, ahí sí que lo piensa dos veces. No lo verás lanzando billetes al aire ni comprando afecto con regalos, pero sí construyendo puentes con gestos cotidianos que otros ni notan. Su problema no es cuánto da, sino cómo da, porque muchas veces espera que los demás valoren su generosidad emocional, y no siempre es así. Cuando siente que sus cuidados no son reconocidos, Cáncer se encierra, no estalla, pero se apaga, se retira a su caparazón con todos sus regalos emocionales guardados. Puede volverse pasivo-agresivo, dar a medias, o simplemente dejar de dar, y lo hace con una tristeza que no dice en voz alta, pero se nota en su mirada. Su generosidad, aunque profunda, es frágil, necesita sentirse útil, amado, visto. De lo contrario, se siente usado, y ahí es cuando puede parecer que se vuelve tacaño. Ya no hay detalles, ya no hay mensajes a deshora, ya no hay abrigo emocional, solo silencio, pero basta un gesto genuino, una disculpa sentida, un gracias desde el corazón, para que Cáncer vuelva a abrir su alma como si nunca lo hubieran lastimado, porque su forma de dar está ligada a su corazón. No sabe amar sin ofrecerse entero, no es avaro con dinero, pero sí con su energía cuando se siente herido. Puede cerrarse por completo y hacerte creer que ya no le importas, cuando en realidad solo se está protegiendo. Su generosidad no está en la superficie, está en los gestos mínimos. Una comida preparada con amor, una manta sobre tus hombros, un te cuidé mientras dormías. Cáncer no da cosas, da hogar, da raíz, da ternura, pero si no valoras eso, entonces prepárate para sentir lo que más duele de Cáncer, su ausencia emocional. 9. Leo gasta en grande, presume sus regalos cuando Leo da, lo hace con espectáculo. No entrega un regalo, entrega una declaración, porque su generosidad no es discreta, es majestuosa, teatral y llena de brillo. No le basta con darte algo, tiene que asegurarse de que lo recuerdes, tiene que verte sonreír, emocionarte, rendirte ante su gesto, porque su ego se alimenta de tu asombro. No lo hace por conveniencia, lo hace por naturaleza. Leo nace con el deseo de ser el sol en la vida, de quienes ama, y si eso implica gastar, lo hará con gusto, pero cuidado, su generosidad es tan grande como su orgullo. Si siente que no lo valoras, si no lo aplaudes como cree que merece, se apaga, no dará más, porque Leo da para amar, pero también para sentirse amado. Sus regalos no son solo cosas, son muestras de que estuvo pensando en ti, que quiso brillar para ti. Puede regalarte lo que sea, una joya, un viaje, una cena de lujo, pero si no reaccionas con emoción, si no lo miras como si fuera un dios dorado, se decepciona. Es el tipo de persona que te sorprende con flores en medio del trabajo,
que te organiza una fiesta sin que se lo pidas, que se endeuda, si es necesario, solo para verte feliz, pero también es el que recuerda perfectamente qué te dio, cuánto costó, y si lo mencionaste después, porque Leo no solo quiere dar, quiere ser recordado por lo que dio. En el fondo, su generosidad está llena de amor, pero también de expectativa, quiere reciprocidad, quiere reconocimiento. No lo digas en voz baja, Leo quiere que lo celebres, y cuando no lo haces, se siente herido. No lo dice, pero lo deja de hacer. Comienza a dar menos, a guardar más, a volverse frío con sus detalles. No es que sea tacaño, es que no soporta sentirse invisible. No entiende el amor sin adoración. Además, Leo no da por necesidad ajena, da por inspiración. Si le nace, te da el mundo, pero si se lo exiges, se aleja. Puede parecer superficial en su forma de dar, porque a veces prioriza lo vistoso sobre lo útil, pero en realidad, solo quiere que sientas que vales lo que invirtió en ti. Su generosidad es cálida, envolvente, lujosa, pero también caprichosa. Si lo lastimas, no solo dejará de dar, te hará sentir que no lo mereces, porque Leo necesita sentirse necesario, no da por dar, da para brillar en tu vida, y si no hay escenario, apaga las luces. Por eso, Leo puede parecer generoso hasta el derroche, pero también se convierte en uno de los signos que más hiere cuando se le niega el aplauso. 8. Aries impulsivo, da y luego se arrepiente. Aries no planea regalar, simplemente lo hace, en un arranque de emoción, en medio de una carcajada, después de un momento intenso, te sorprende. Así es Aries, espontáneo, impulsivo, generoso. Por impulso, te compra algo que vio en una tienda y le recordó a ti. Te presta dinero, sin preguntarte para qué. Te regala su tiempo como si tuviera todo el del mundo. Pero hay un detalle, lo hace sin pensar. Da porque le nace, pero no siempre mide las consecuencias. Y cuando el fuego baja, a veces se arrepiente. Puede comenzar a pensar que diste por sentado su gesto, que no lo valoraste lo suficiente, que abusaste de su buena intención. Y ahí, la llama se convierte en hielo. Aries odia sentirse usado, no soporta que tomen su generosidad como debilidad. Por eso, cuando siente que no hubo reciprocidad, se vuelve duro, cortante, incluso cruel. Su generosidad no es estratégica, es visceral. No te da porque quiera algo a cambio, pero si espera que lo reconozcas. Si no lo haces, lo pierde todo contigo. Puede prestarte su ayuda, su casa, su hombro y su alma, pero si lo decepcionas una sola vez, todo se termina, y te lo dirá, y lo recordará. Aries no olvida rápido. Cuando Aries siente que lo aprovecharon, se vuelve desconfiado, ya no da con la misma facilidad, ya no regala su energía como antes, se vuelve más reservado, más egoísta. Puede parecer tacaño en ciertos momentos, pero no lo es por naturaleza, lo es por defensa. Cuando se siente vulnerable, cuando ya dio mucho, cuando ya lo lastimaron, también tiene una relación algo infantil con el dar. A veces, si no recibe lo que espera, hace berrinche, se enoja, se queja, se aleja, y es que Aries, aunque parezca fuerte, es un alma intensa que ama con todo, y cuando da, siente que se está dando a sí mismo. Lo hermoso de Aries es que nunca da a medias, pero lo peligroso es que nunca olvida si lo hiciste sentir como si su regalo no importara. Puede pasarte de héroe a indiferente en un segundo, de estar dispuesto a ayudarte con todo, a ignorarte como si nunca hubieras existido. Eso sí, cuando está bien, cuando está feliz, es uno de los signos más generosos del zodiaco. Da sin pensar, sin calcular, sin límites. Su generosidad es fuego, puro, te calienta, te salva, te levanta, pero si lo apagas, puede arderte. Aries no es avaro, solo es alguien que da con tanta fuerza que, si no sabes recibirlo, lo pierdes para siempre. 7. Géminis versátil, comparte ideas y a veces cosas. Géminis no es generoso de la forma tradicional, no se le ocurre regalarte una joya, pero puede regalarte una idea que cambie tu vida. Su forma de dar es mental, verbal, rápida. Si le pides un consejo, te da 5. Si necesitas apoyo, te ofrece opciones. Si estás triste, te distrae. Da, sí,
pero da desde la cabeza, no desde la billetera, y cuando da cosas materiales, muchas veces lo hace para jugar, para sorprender, para ver tu reacción. Puede ser un detalle inesperado, algo divertido, algo curioso. Géminis ama sorprender. No te regala lo que necesitas, sino lo que no sabías que querías. Un libro raro, una playlist personalizada, una experiencia diferente. Pero cuidado, si esperas constancia, te vas a frustrar, porque su generosidad es como él, cambiante. Hoy quiere darte todo, mañana ni se acuerda que existes. No es maldad, es dispersión. Géminis no mide tanto lo que da, porque tampoco mide tanto lo que recibe. Vive en el presente. Si le nace, te da. Si no, pasa página. Puede ser encantador cuando está inspirado, te escucha, te entiende, te estimula, te hace reír. Todo eso también es una forma de dar. Pero no esperes grandes gestos materiales. En su mundo, compartir es hablar, intercambiar, conectar. Lo tangible le aburre. Prefiere regalarte una conversación brillante que una cena cara. Sin embargo, hay algo curioso: si está enamorado o muy entusiasmado con alguien, puede gastar sin pensar. No porque sea generoso, sino porque se dejó llevar. El problema viene después, cuando se enfría, cuando duda, cuando cambia de humor. Puede arrepentirse de lo que dio, puede recordártelo, puede hasta decirte no lo valoraste. Géminis también puede usar lo que te dio como parte de su juego verbal, no para herirte, pero sí para ver cómo reaccionas. A veces da para provocar, para coquetear, para medir cuánto poder tiene sobre ti, porque sí, su generosidad a veces tiene un toque de manipulación sutil, pero no es un signo interesado ni frío, solo está demasiado conectado con su mente y sus impulsos como para establecer reglas claras sobre lo que da y lo que espera. Lo mejor que te puede regalar Géminis es su mente despierta, su capacidad de ver lo que nadie más ve, su forma de sacarte de la rutina. Pero si esperas que esté ahí, siempre con algo material en la mano, probablemente te decepciones. Géminis da lo que quiere, cuando quiere, y luego lo olvida, y aunque eso lo aleje del podio de los más generosos, también lo salva de ser un verdadero tacaño. 6. Piscis da con el corazón, no con la cartera. Piscis es el signo que más da, pero lo hace de formas que no siempre se ven. No te llena de regalos materiales, pero sí de gestos emocionales, y eso, a veces, vale mucho más. Si estás mal, Piscis se queda contigo. Si estás roto, intenta curarte. Si no tienes nada, comparte lo poco que tiene, incluso si eso lo deja vacío. Pero no se trata de una generosidad material, sino espiritual. Piscis te da su tiempo, su empatía, su capacidad infinita de entenderte sin juzgar. Cuando se trata de dinero, sin embargo, la cosa cambia. Piscis no es exactamente tacaño, pero tampoco es estable. Hoy puede darte todo, mañana no tiene ni para él. Vive en un vaivén emocional que se refleja también en sus finanzas. A veces gasta por impulso, por culpa, por emoción, y otras veces se encierra, se guarda, se protege, da por amor, no por obligación. Si lo hace sentir querido, Piscis abre su mundo y te entrega hasta lo que no tiene. Pero si se siente herido, puede volverse inaccesible. Lo curioso es que muchas veces da más de lo que puede. Se endeuda, se complica, se olvida de sí mismo por ayudar a los demás. Y eso, lejos de hacerlo generoso, lo hace vulnerable. No sabe poner límites, y cuando los pone, ya es tarde, ya dio demasiado, ya se vació, ya está emocionalmente agotado. Su generosidad, entonces, no es constante, es emocional. Si vibra contigo, te lo da todo. Si se apaga, desaparece. No esperes de Piscis grandes lujos ni regalos ostentosos. Lo suyo va por otro camino: una carta escrita a mano, una canción dedicada, una mirada que te salva el día. Puede parecer descuidado con el dinero, y muchas veces lo es, pero no porque sea tacaño, sino porque vive más en su mundo interno que en la realidad práctica. A veces no tiene para darte algo material, pero si te ve triste, hace hasta lo imposible por levantarte el ánimo. Su mejor regalo es su sensibilidad, su conexión emocional,
su capacidad de intuir lo que necesitas sin que lo digas. Pero también hay que decirlo, si está en un mal momento. Piscis se retrae, no da, no comparte, se encierra, no por egoísmo, sino por miedo. Entonces, ¿es generoso? Sí, pero a su manera. Su riqueza no está en el banco, sino en el alma, y eso, cuando se comparte, transforma. Piscis da lo que siente, no lo que debe, y aunque eso lo aleje del prototipo de generosidad clásica, lo acerca a lo que verdaderamente importa. 5. Acuario invierte en causas. Escaso en caprichos. Acuario no da como los demás signos. No regala por compromiso, ni por quedar bien. Si te da algo, es porque cree que realmente tiene un propósito. Es el signo del pensamiento colectivo, del cambio social, del futuro. Su generosidad se orienta más a ideas y causas que a personas concretas. Puede donar a una organización en la que cree, financiar un proyecto ecológico o tecnológico, pero negarse a prestarte dinero para una cena. No por tacaño, sino por principios. Su mente está en otra parte. Acuario no ve el valor en los objetos, sino en las ideas. Cree que compartir conocimiento, tiempo y visión es mucho más valioso que compartir dinero, y por eso, si esperas flores, regalos sorpresa o cenas costosas, probablemente te decepcione. Su forma de amar no pasa por la billetera, no es que no tenga para dar, es que prefiere usar sus recursos en lo que considera útil. Un libro que te hará pensar, una entrada, para un documental que cambiará tu visión. Acuario no malgasta, calcula, administra, no para acumular, sino para usar cuando de verdad lo cree necesario. No entiende el gasto impulsivo ni el derroche emocional. Si estás en problemas y lo convences con argumentos sólidos, Acuario será el primero en ayudarte. Pero si tu drama es emocional, desordenado o sin sentido, se distancia. Su generosidad es racional, no emocional. No da por sentir lástima, da cuando entiende que su ayuda puede generar un cambio real. A veces se le acusa de frío, de distante, de insensible, pero en realidad lo que tiene es un filtro intelectual muy fuerte. No da de más, no se desgasta, le cuesta conectar con necesidades materiales. Si le dices que estás triste, te recomienda un podcast. Si te falta dinero, te habla de planificación financiera. Y claro, eso puede doler, porque mientras tú esperas una manta, Acuario te da un artículo de cómo generar calor con energía solar. No es que sea tacaño, es que su generosidad no es emocional ni impulsiva, es estratégica, mental, y sobre todo, muy selectiva. Eso sí, cuando cree en ti, te da su mente entera, su visión, su futuro, y eso vale más que cualquier regalo costoso. Pero no lo intentes manipular con culpas o lágrimas. Acuario se cierra, y cuando lo hace, no hay forma de volver a abrir esa puerta. Por todo esto, Acuario se gana este lugar en el ranking, porque aunque no lo veas regalando dinero, está invirtiendo en el mundo, y eso también es una forma de dar. 4. Tauro ahorra, pero consciente a sus cercanos. Tauro es el signo del valor, de la estabilidad, del placer. Y sí, también del dinero, pero no te confundas, no es tacaño, es precavido. Cada moneda que gasta la piensa, cada compra la calcula, no se lanza a la primera, no despilfarra, no compra para aparentar, compra para durar. Su relación con el dinero es íntima, le da seguridad, control, estructura. Ahorra no por miedo, sino por visión. Le gusta saber que mañana tendrá lo que hoy cuida. Pero si formas parte de su círculo cercano, conoces otro lado, el Tauro que invita, que compra detalles de calidad, que sorprende con algo costoso, solo porque sí. Tauro no da a cualquiera, da a quienes lo hacen sentir cómodo, en confianza, en casa, y cuando se siente así, su generosidad es firme, estable y duradera. No lo verás comprando regalos innecesarios, pero sí invirtiendo en una cena donde te sientas importante, en una joya con significado, en un detalle que dure. Su generosidad no es escandalosa, no es de flores todos los días ni de gastos impulsivos, es de consistencia, de estar ahí cuando realmente se necesita. Pero, cuidado, si le fallas, si lo haces sentir usado o poco valorado, esa generosidad se acaba, se encierra, se enfría.
y cuesta mucho volver a abrir esa puerta. Tauro también tiene miedo, miedo de perder lo que tanto le costó conseguir. Por eso no comparte con cualquiera, porque sabe lo que vale lo que tiene. Algunos lo tachan de materialista, pero en realidad, es sensato, no da por dar, da cuando siente que vale la pena. Si estás con él por interés, lo nota, si estás por amor, lo agradece. Y ahí es cuando aparece su mejor versión, generoso, protector y atento. Ama los placeres, una buena comida, un buen vino, una manta suave, y si te incluye en esos placeres, considérate afortunado, porque para él eso es un acto de amor. Tauro, no regala promesas, regala hechos, no jura que te dará el mundo, pero poco a poco, día a día, te lo construye. Lo que tiene, lo ganó con esfuerzo, por eso lo cuida, por eso no lo suelta fácil, pero cuando lo hace de verdad. Su mayor acto de generosidad no es darte algo, es dejarte entrar en su mundo, y si llegas ahí, prepárate para una entrega firme, estable y real. Por todo esto, Tauro está aquí, porque aunque no reparte lo suyo con cualquiera, cuando ama, cuida, protege y da, sin que se lo pidas. 3. Virgo piensa antes de dar. Mide cada paso. Virgo es el signo del detalle, del orden, de la precisión. Nada en su vida es casual, y eso también aplica a su forma de dar. No es impulsivo ni exagerado. Virgo no regalará algo solo para llamar la atención o porque es temporada. Su generosidad es calculada, medida y pensada. Antes de abrir la billetera o el corazón, Virgo evalúa, ¿vale la pena? ¿Será útil? ¿Será apreciado? ¿Encaja en su lógica? Si la respuesta es no, se retrae. Esto puede hacerlo parecer frío, o incluso tacaño, pero en realidad está cuidando sus recursos, tanto materiales como emocionales. Para Virgo, dar sin sentido es desperdicio. Cuando decide dar, lo hace con profundidad. No solo entrega un objeto, sino que intenta anticipar lo que la otra persona necesita, lo que le hará bien. Puede que no sea quien te regale la sorpresa más ostentosa, pero será quien te regale algo que realmente marque la diferencia en tu vida. Virgo también tiene miedo, miedo a ser usado, miedo a que su generosidad no sea correspondida o entendida. Por eso protege sus límites con firmeza. Su forma de dar puede parecer limitada, pero esconde un gran compromiso y una entrega auténtica, aunque discreta. Cuando su confianza se rompe, puede volverse distante, silencioso, e incluso dejar de compartir. No solo lo material sino también lo emocional. Virgo no traiciona dando sin amor, pero tampoco desperdicia su energía en relaciones que no valen la pena. Le cuesta aceptar los errores propios y ajenos, y eso a veces lo hace demasiado exigente o rígido con quienes lo rodean. Sin embargo, cuando realmente confía, se convierte en un pilar, en alguien que te sostiene con pequeños actos constantes y detalles precisos. Su generosidad es silenciosa, pero poderosa. No se trata de gastar, sino de construir y mantener. Puede no ser el más llamativo, pero Virgo es el que siempre está ahí, dando desde la lógica y el amor práctico. Su esencia es proteger lo suyo y lo de los demás, y eso lo hace con mucha seriedad y dedicación. Por eso Virgo ocupa este lugar en el ranking, porque aunque no deslumbre con regalos, su entrega es profunda y real. 2. Capricornio calcula cada gasto, prioriza seguridad. Capricornio es el signo de la ambición, la disciplina y la paciencia. No hay nada más valioso para él que la seguridad, y eso incluye cómo maneja su dinero. Cada centavo que gasta está justificado, cada inversión tiene un propósito claro, no es derrochador ni impulsivo, su palabra en cuanto a finanzas es ley. Capricornio ve el dinero como un escudo contra la incertidumbre, como una fortaleza que protege su futuro y el de quienes ama. Es de esos que ahorran para emergencias, para proyectos a largo plazo, para asegurar que ningún imprevisto pueda derribarlo. Pero esa cautela puede convertirse en avaricia cuando el miedo al fracaso o a la carencia domina su mente. Capricornio protege sus recursos como un tesoro sagrado, y puede parecer frío o distante cuando se trata de compartir, no porque no quiera ayudar, sino porque calcula riesgos y beneficios con precisión quirúrgica. Su generosidad no está ausente,
pero si bien medida y condicionada, da cuando está seguro de que su ayuda será útil y no lo dejará vulnerable. A veces, esta actitud puede hacer que quienes lo rodean sientan que es cerrado o egoísta, cuando en realidad está simplemente cuidando su zona segura. Capricornio también tiene un gran sentido del deber y la responsabilidad, y eso lo hace leal y comprometido en sus relaciones. Pero cuando siente que alguien no valora sus esfuerzos o abusa de su confianza, no duda en cerrar las puertas y proteger su patrimonio. No es de palabras bonitas ni gestos grandiosos, su apoyo es silencioso pero firme, tangible y real. Puede que no te invite a la cena más cara, pero siempre tendrá un plan para que ambos puedan avanzar juntos hacia la estabilidad. Capricornio prefiere el trabajo duro y la constancia a los lujos efímeros, y aunque parezca que retiene todo para sí, lo que realmente hace es preservar lo que tanto le costó construir. Por todo esto, Capricornio ocupa este lugar en el ranking, porque su avaricia no es por capricho, sino por supervivencia y control. 1. Escorpio protege su recurso como un tesoro oculto. Escorpio es el guardián de los secretos más profundos, el que vigila su mundo interior con un celo casi implacable. Cuando se trata de dinero, Escorpio no solo es cauteloso, es posesivo. Su recurso es un tesoro que protege con uñas y dientes. No regala nada sin un motivo oculto, sin un propósito que justifique cada gasto. Para Escorpio, cada moneda tiene un valor emocional y estratégico. Su avaricia no es la simple falta de generosidad, sino un mecanismo para controlar y mantener el poder en sus manos. Escorpio siente que dar sin límites puede significar perder una parte de sí mismo, y eso para él es impensable. A menudo, su reserva se interpreta como misterio o incluso frialdad, pero detrás de eso hay un miedo profundo a la vulnerabilidad y la traición. Escorpio no olvida ni perdona fácilmente, y su forma de administrar sus recursos refleja esa misma intensidad de cerrado, calculador, protector. Cuando da, no lo hace para ganar aprobación ni para impresionar, sino porque ha decidido confiar plenamente, y eso no sucede con frecuencia. Pero cuidado, porque esa confianza es como un cristal frágil, si se rompe, Escorpio se cerrará en su caparazón y no volverá a abrirse fácilmente. Su naturaleza intensa y apasionada se extiende al dinero, no es solo cuestión de ahorrar, sino de preservar algo que para él es sagrado. Escorpio es capaz de acumular, de guardar en silencio, de planear en las sombras, mientras aparenta despreocupación. Es un maestro en el arte del autocontrol, y su capacidad para ocultar sus verdaderos sentimientos lo hace aún más enigmático. Puede que nunca sepas cuánto tiene realmente, porque Escorpio no habla de su patrimonio, ni de sus planes financieros. Para él, compartir no es un acto sencillo, sino una concesión que solo hace con quienes han demostrado ser dignos de su confianza. Esta reserva puede hacer que parezca egoísta o frío, pero en el fondo, Escorpio está protegiendo no solo su dinero, sino también su alma. Por todo esto, Escorpio se corona como el signo más avaro del zodiaco, el que lleva su tesoro como una joya oculta, vigilante y a salvo. Y hasta aquí, el ranking de los signos zodiacales, del más generoso al más avaro. ¿Estás de acuerdo con esta lista? ¿Crees que tu signo es realmente tan generoso o tan tacaño? Déjanos tu opinión en los comentarios, nos encanta leerte. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos en signos zodiacales. Recuerda que cada signo tiene su luz y su sombra, y eso es lo que los hace únicos y fascinantes. Nos vemos en el próximo video.